así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un solo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si Dios nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Buenos días, que el Señor bendiga sus vidas y vamos a presentar la exposición de la palabra delante del Señor. Padre, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder compartir la palabra y escuchar la palabra. Y te damos las gracias, Señor, porque lo podemos hacer libremente y porque, Padre, tenemos tu Espíritu que nos ilumina tu palabra, y tu palabra es lámpara a nuestros pies. Yo te pido que tu palabra no regrese vacía, sino que haga la obra, Señor, por la que ha sido enviada, Señor, y por la que va a ser compartida. En el nombre de Cristo Jesús, pongo la mente, los pensamientos, todo el ser de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestros amigos y amigas que están hoy con nosotros, Señor, pidiendo que la obra tuya sea una realidad en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema que hoy nos ocupa forma parte de una serie que inició nuestra hermana Elizabeth, continuó nuestro hermano Chalo y que hoy estoy cerrando, y que forma parte de el llamado de Dios a nuestras vidas. Nuestra hermana Elizabeth expuso el llamado de Dios en función de el llamado que Dios le hizo a Jeremías. Nuestro hermano Chalo hizo su exposición exhortándonos a que nosotros dediquemos nuestras vidas a atender este llamado y que vayamos con este llamado hasta las últimas consecuencias en nuestras vidas. Hoy, por la misericordia de Dios, se me ha encomendado hablar sobre la doble dimensión del llamado de Dios, y pidiendo permiso a nuestra hermana Elizabeth, hemos incorporado un tercer elemento, un tercer eje
de este llamado de Dios. Entonces, hoy la idea o mi propósito al exponer la palabra es que nosotros podamos ver a la luz de esta palabra los tres ejes, las tres dimensiones del llamado de Dios a nuestras vidas, que podamos reflexionar a lo interior de nuestro ser si estamos atendiendo este llamado, y que también podamos tomar decisiones en atención de este llamado, porque hemos visto que en el llamado Dios es el que llama. Nosotros somos los receptores de este llamado y los que, valga la expresión, estamos en la capacidad de atenderlo o negarlos a atenderlo. Si no estamos atendiendo correctamente el llamado, que Dios nos hable a nuestros corazones y podamos tomar decisiones en el Espíritu el día de hoy. Por eso he titulado esta prédica las tres dimensiones de nuestro llamado y la responsabilidad que estas dimensiones conllevan para cada uno de nosotros. Entrando en el tema, la primera de estas dimensiones, Dios nos ha llamado. Desde que el hombre peca en el Edén, Dios siempre se ha querido acercar al hombre. Lo hizo con Adán, luego llamó a Abraham, constituyó con Abraham un pueblo, y a cada uno de nosotros estamos acá porque de una u otra manera Dios nos ha llamado. Dios ha tocado nuestras vidas. Tú no estás aquí por casualidad. Como le decía a la comunidad anoche, nosotros no somos obra de un tiro que va a salirse completamente de la cancha, rebota en otro y se mete al marco. ¿Han visto ese tipo de goles? Nosotros no estamos acá por casualidad. Dios nos ha llamado. Pero la Escritura en el libro de Romanos nos indica cómo es que Dios quiere que atendamos este llamado. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Dice que nos presentemos, que seamos para el Señor una ofrenda viva, una ofrenda santa y una ofrenda agradable a Dios. Y usted me dice, Bolívar, ¿qué significa una ofrenda viva? La Escritura nos da dos ejemplos de ofrenda viva. La primera de ellas fue la que presentó a Abraham al presentar a su hijo Isaac en sacrificio. ¿Se recuerdan de esa historia? Para los que no se recuerdan, Dios llama a Abraham, es un hombre viejo, y Dios le promete que va a tener descendencia. Le da a su hijo ahora Isaac, y posteriormente Dios se lo pide que lo presente en sacrificio. De esta manera Isaac se presenta como ofrenda viva delante de Dios, que posteriormente es sustituido por un cordero. La segunda ofrenda viva que la Escritura nos muestra es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, que se presenta como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios porque lo está haciendo en obediencia, y va a la cruz del Calvario para ofrecerse en sacrificio por usted y por mí.
¿Y por qué Cristo es ofrenda viva si Él murió en la cruz del Calvario? Al tercer día la Escritura dice que el Espíritu de poder lo levanta de entre los muertos. Y hoy Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales por ti y por mí, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Y ahora tú tienes y yo tengo el privilegio de ser una ofrenda viva, de presentarme como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿Por qué una ofrenda viva? Porque Dios quiere. Originalmente en el Antiguo Testamento eran presentadas ofrendas en sacrificio por expiación de los pecados. Normalmente se tomaba un cordero sin mancha y sin defecto y era presentado en sacrificio normalmente una vez al año por el sumo sacerdote para que los pecados fuesen perdonados. Hoy en día nosotros no necesitamos que se nos presenten más sacrificios para expiación de nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y no necesitamos que se presenten corderos más para ser sacrificados en perdón de nuestros pecados, porque Cristo se presentó una vez y para siempre. Pero ahora el Señor dice que cada uno de nosotros, en este llamado que Dios nos hace, en este llamado santo, en este llamado celoso que Dios nos hace, que nos presentemos como una ofrenda viva delante de Él. Y esta ofrenda viva, no solamente Dios está pidiendo tu cuerpo, Dios está pidiendo tu mente, Dios está pidiendo tus pensamientos, Dios está pidiendo tus emociones, Dios está pidiendo tus pasiones, y Dios está pidiendo que Cristo esté entronado ahí en lo profundo de tu corazón, para que Él gobierne todas estas áreas de tu vida y tu caminar sea santo, sea agradable, sea vivo para Él. ¿Y cuánto es esto? El domingo que venimos y levantamos nuestras manos, el domingo que estamos en un lugar que se respira la presencia de Dios, que hoy Dios nos ha hablado, que hoy Dios nos ha ministrado. No. Es el lunes, es el martes, es el miércoles, es el jueves, es el viernes. ¿Dónde? Si lo va a dar, dalo con gozo para el Señor. Dios quiere que te presentes como una ofrenda viva, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y Dios quiere que te presentes como una ofrenda viva en un 24/7, permanentemente, en tu familia, en tu hogar, en tu vecindad, en tu trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Y usted me dice: Bolívar, ¿cómo puedo ser una ofrenda agradable a Dios así como la estás describiendo? Pablo continúa ahí en el verso 2 y nos dice: ¿quieren eso? ¿Lo anhelan? Pablo dice: aléjense del mundo, no se metan con el mundo. No se involucren con las cosas que el mundo hace. Se los parafraseo: no se revuelquen con las cosas que el mundo hace. Apártense para mí, dice el Señor. Guárdense para mí, dice el Señor. Recordemos que el sistema del mundo está gobernado por Satanás y las tinieblas. La Escritura nos narra que cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, Satanás se presenta delante de él y no tiene empacho, como decíamos en mi pueblo, para decirle: si te arrodillas,
y me adorares. Todos los países, todos los reinos de este mundo que están viendo, te los entrego. Si él no tuvo ningún problema para tratar de seducir a Cristo, mucho menos lo va a tener para tratar de seducirte a vos. Por eso Pablo nos da la fórmula y dice: apártense del mundo. Y tú me dices: ¿y Bolívar cómo lo voy a hacer? La palabra sigue en cadena y nos dice: apártense del mundo. ¿Cómo? Transfórmense. ¿Cómo me voy a transformar? Dice la Escritura: renueven, rehagan su forma de pensar, para que así puedan cambiar su forma de actuar. Y es el reto de este llamado, a estar renovando nuestra mente para que a su vez podamos renovar nuestra forma de actuar. No vamos a poder cambiar nuestra forma de actuar si nuestra mente no está siendo renovada. ¿Dónde trabajó a Jesús Satanás en esa tentación? ¿Cómo lo hizo? A nivel de su mente. Jesús tenía 40 días y 40 noches de estar en ayuno, y lo vino a vulnerar a nivel de la mente. Si nosotros renovamos nuestro pensamiento, ¿y por qué es tan importante renovar nuestro pensamiento? Porque formamos parte de una naturaleza caída que se gestó en el Edén. En Génesis 3 se acerca la serpiente y le dice a Eva: con que les dijeron que no podían comer ningún fruto de los árboles del jardín. Y se vuelve Eva y le dice: no nos dijeron eso, nos dijeron que no podíamos comer del que estaba en el centro. Y Satanás se vuelve y le dice: le prohibieron comer de ese fruto porque si comían, ustedes iban a tener conocimiento y iban a ser igual que él. Se fue, desobedeció. Y ahí la génesis del pecado se engendra en el hombre, y la mente caída inicia en la humanidad. Por eso la Escritura nos manda a renovar nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar. ¿Y por qué? Dice Pablo en Efesios 4:23 que la mente tiene espíritu. O sea, eso es lo que normalmente nosotros escuchamos una expresión y decimos: ¿qué mentalidad? ¿Sí? La mente tiene una forma de concebir las cosas, una forma de elaborar las cosas. Alguien puede decir: ¿a que de amarillo se viste? ¿Qué dice? A su hermosura se atiene. No estoy aluciendo el pantalón de mi hermana. La mente tiene una forma de concebir las cosas, de ver las cosas, de enfocar las cosas, de crear las cosas. Y por eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar si queremos renovar nuestra manera de actuar. Y esa es obra del Espíritu Santo, en el que tú debes de dar permiso al Espíritu de Dios que renueve tu entendimiento para que así puedas renovar tu forma de actuar.
El segundo aspecto de nuestro llamado es que una vez que Dios nos ha preparado, nos ha permitido por su Espíritu estar renovados a nuestro entendimiento y por consiguiente a nuestra forma de pensar, como hijos llamados por Dios, como ofrendas vivas, santas y agradables a Él. El apóstol nos dice de los versos 3 al 8 de ese capítulo 12, nos dice: ahora ustedes forman parte de una comunidad. Ustedes ahora forman parte de una nación santa. Ahora ustedes son pueblo escogido por mí. Y ahora yo, a través de mi espíritu, les voy a ministrar lo que la Escritura llama en algunas versiones dones espirituales, o en otras versiones los llama poderes espirituales. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros como creyentes en Cristo? Todos hemos venido por un llamado de Dios. Todos creemos en Cristo. Tenemos que, aparte de creer, obedecer. Y todos creemos y caminamos en obediencia, sabiendo que Cristo Jesús perdonó nuestros pecados y que hemos sido redimidos por su sangre. Lo que diferencia a Anita de mi persona, a Marisol de mi persona, son los dones que Dios nos ha impartido. ¿Están conmigo? Y Dios quiere que esos dones y esos poderes los pongamos al servicio de la comunidad de creyentes. Los pongamos al servicio de la comunidad de creyentes para que la comunidad de creyentes crezca, se robustezca, sea como el árbol que necesita agua, que necesita abono, que necesita buena tierra para crecer y darnos fruto, darnos sombra y crezca fortalecido. Para ello el Señor nos imparte sus dones. Por eso dice la Escritura, no solamente aquí en Romanos 12, 3 al 8, sino en Primera de Corintios capítulos 12, 13 y el 14, cuando el Señor habla sobre los dones y lo que ha dado a la iglesia. Dice que a unos los ha constituido apóstoles, a otros los ha constituido maestros, a uno les ha dado don de sanidad de enfermos, a uno les ha dado don para hacer milagros, a uno les ha dado el don de hablar en lenguas, a otro les ha dado el don para impartir y para ministrar a los hermanos y exhortarlos y animarlos. A otro les ha dado la capacidad de interpretar lenguas. Escuchábamos a Sonia, el Espíritu de Dios hablando por Sonia, y Sonita a su vez interpretando la lengua, para que no todos nos quedemos cortos de qué fue lo que nos dijo el Señor. Pues eso es parte de lo que Dios nos da como una comunidad y a lo que Dios nos está llamando. Los dones que te he dado, ponlos al servicio de la comunidad de fe. Este es el segundo llamado que Dios nos hace. ¿Sí me están siguiendo? La pregunta para todos y cada uno de nosotros es: ¿soy miembro de esta comunidad de fe? ¿Participo activamente en esta comunidad de fe? ¿O soy un espectador? Como el que viene a ver el partido de fútbol, me pongo en la gradería y los participantes son otros.
o creo que formo parte de esta comunidad de fe a la cual Dios me ha llamado y que tengo dones y que tengo talentos y que los debo poner al servicio de la comunidad de fe. La segunda pregunta que toca hacernos en esta mañana es: ¿cuáles son los dones que tú tienes? ¿Los conoces? ¿Sabes con cuáles dones viniste a Cristo? Porque dice la Escritura que el que da los dones es el mismo, que el que imparte el poder es el mismo, es el Espíritu de Dios. Dice la Escritura que Él ha impartido como a Él le ha dado la gana. Bueno, esa es mi expresión, como Él quiera. Y que a uno les ha dado esto, a otros esto, a otros esto, a otros esto y a otros esto. ¿Qué te ha dado? ¿Lo conoces? Nunca se me olvida que recién convertido al Señor, empieza eso a arder en mi corazón. Y ahí teníamos un culto de sanidad y liberación los jueves, y yo digo, esto de los demonios, yo voy a ir a ministrar demonios, yo voy a sacar fuera demonios. Y lo primero que me dijo un hermano es, dice, ¿usted cree, dice, que a Satanás gritando le sale? Yo le respondí, yo no sé si gritándole o hablándole suave, yo sé que en el poder del Espíritu ese demonio va a salir. E inmediatamente me matriculé con el culto de los jueves y le pedí al pastor que si me permitía formar parte de su equipo de trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta si los dones están con nosotros si no es poniéndolos al servicio de la comunidad de fe? Dios no te ha mandado a engavetar tus dones. Dios no te ha mandado a engavetar lo que Él te ha dado. Lo ha puesto a disposición para el servicio de Dios. Y el reto es saber cuáles dones Dios te ha dado. Y una vez que fuertes en lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Fuertes como comunidad de fe, ahora sí vamos a ir al mundo. Y es donde tenemos el tercer llamado, donde Dios nos manda al tercer llamado. ¿Cuál es el tercer llamado que Dios nos hace? El tercer llamado que Dios nos hace dice aquí la Escritura, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Cristo nos está llamando para que vayamos a predicar a otros de Cristo. Una vez como comunidad de fe robustecidos, el Señor nos manda a ir a impactar el mundo. No nos manda, como les dije en una primera instancia, a revolcarnos con el mundo. Nos manda a impactar el mundo. ¿Sí ven la diferencia? Nos manda como comunidad. Él nos dice, ustedes son una nación escogida. Ustedes son mi nación santa. Ustedes son mi real sacerdocio.
que yo he sacado de tinieblas a luz para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Porque normalmente nosotros no cumplimos con este llamado? ¿Por qué no lo haces? Es la pregunta que el Señor te hace. Y también la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué lo debemos de hacer? Dice la Escritura que el que no crea ya está condenado. ¿Ven lo duro de esto? Y lo más duro es cuando un familiar cercano nuestro se muere sin haber conocido de Cristo. ¿Qué estabas haciendo vos cuando lo vemos en el féretro y sabemos que se fue sin Cristo? ¿Y qué estábamos haciendo nosotros para impactarlo? El que no cree ya está condenado. Lo segundo es un mandato divino. La tercera razón para que compartamos de Cristo dice que es una de las señales que se debe cumplir para los últimos tiempos, y es de que el evangelio sea predicado en todas las regiones del mundo, en todo pueblo y en toda nación. ¿Será que acaso nosotros creemos que esto solo corresponde a Chalo, a Anita en la parte de misiones? ¿O será que solo corresponde a Joseph ahí cuando dice café, 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 lleve su café, esto es para las misiones, no es para mí? Ya se va para el café. Se lo acabo de recordar. ¿Será que acaso pensamos que solo corresponde a esta pastoral ir a predicar de Jesús? Si aún con todos los argumentos que les he dado, ustedes todavía no están convencidos de que deben de ir a predicar de Cristo, yo les voy a decir qué Cristo ha hecho por mí. Dice la Escritura que Cristo me hizo hijo de Dios. Dice la Escritura que Cristo y su sacrificio me hizo sentar con Él en lugares celestiales. Dice la Escritura que soy hermano de Cristo. Dice la Escritura que tengo el Espíritu de Cristo. Dice la Escritura que soy templo del Espíritu de Dios. Dice la Escritura que he sido redimido y limpiado de mis pecados. Dice la Escritura que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Dice la Escritura que voy a participar en las bodas del Cordero cuando Cristo reúna a su iglesia. Dice la Escritura que voy a vivir por la eternidad y que me voy a unir al canto de millones y millones de ángeles entonando santo, santo, santo es su nombre. Pudiera seguir enumerando lo que Cristo hizo por mí, porque tengo una lista enorme en la computadora. Pero eso mismo hizo por ti. Y no podemos ser egoístas al cumplir este llamado de ir y predicar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ir a decir al mundo: tú tienes oportunidad para salvarte. Tú no estás condenado, tienes una oportunidad mientras vivas de arrepentirse. Le compartí a mi hermana pastora que el viernes, mientras me estaban cortando el pelo, una muchacha de las del salón se me acerca y me dice: don Bolívar, lo estábamos esperando, tenemos una pregunta para usted. ¿Qué debo responder cuando mi hijo me dice que él es ateo? Inmediatamente se me encienden todas las luces.
y empiezo a decirle a esta mujer que por un hombre entró el pecado en el mundo, que pero por un hombre entró la salvación al mundo. Le empiezo a presentar la obra de Cristo y esa mujer empieza a llorar. Y para terminar el cuento rápido, esa mujer se convierte a Cristo ese día. ¿Dónde? No debemos dejar de pasar de lado las oportunidades que tenemos para compartir del Rey de Reyes y Señor de Señores. Resumiendo, Dios te ha llamado. Tú no estás aquí por casualidad. Es que nada hacemos nosotros. La Escritura nos manda para decirnos que Él es el que provoca el arrepentimiento. Él es el que nos llama y nos llama a hacer una ofrenda viva, santa y agradable a Él. Nos manda que ya como ofrenda viva, santa y agradable a Él, pongamos al servicio de la comunidad lo que Él nos ha dado en nuestra mochila, a través de dones o a través de poderes espirituales, como lo detalla otras versiones bíblicas, para crecer como comunidad de fe, para que posteriormente podamos ir a cumplir el tercer eje o dimensión de nuestro llamado, que es ir y impactar el mundo. ¿Cómo estás atendiendo estos tres ejes del llamado que Dios te ha dado? Y que están en la Escritura. No es Bolívar Morales el que te está confrontando hoy, es la Escritura misma. ¿Cómo estás cumpliendo? ¿Cómo estás atendiendo, diría yo, mi hermana Elizabeth? ¿Cómo estás atendiendo este llamado? Puestos de pie, hermanos. Hoy, Señor, a través de su palabra, nos ha retado a cada uno de nosotros. Examinar nuestras vidas. Y determinar la forma en que estamos atendiendo el llamado que Él nos ha hecho. Toma tu tiempo. Como le decía a la gente anoche, si tu vista te distrae, cierra los ojos. Si tu vista no te distrae, manténlos abiertos. ¿Eres una ofrenda viva para Dios? ¿Eres una ofrenda santa y agradable al que vive para siempre? ¿Sabes qué dones Dios te ha impartido? ¿Los estás poniendo al servicio de la comunidad? ¿Cuántas personas han llegado a Cristo porque tú les has predicado de Cristo?
¿Eres fértil como cristiano o como cristiana? ¿Has procreado? ¿O eres infértil? ¿Estás atendiendo el llamado de predicarles a otros de Cristo? Si tú crees que debemos orar por ti,